y por tu muerte en la cruz, hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar en tu presencia para adorarte hoy, para adorar. Oh, gracias, Cristo. Oh, quiero crecer en conocerte, Jesús. ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, vamos a continuar con el tema que nos quedamos la semana pasada en el Sermón del Monte, que estábamos hablando acerca de la sal de la tierra. Le voy a pedir que incline su rostro junto conmigo y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Tú nos enseñas, tú nos ministras, tú nos capacitas, Señor, a través de tu palabra y de la exposición, Señor, de tus leyes y mandamientos. Te damos las gracias porque siempre, Señor, encontramos provecho en las palabras que escuchamos, encontramos provecho en lo que leemos y nos ayuda, Señor, para mejorar nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que prepares nuestro corazón en esta mañana para que podamos recibir tu palabra, Señor, en tierra buena, en tierra fértil, en tierra que produzca, Señor, que no solamente se quede la semilla y se ahogue, Señor, con las preocupaciones y las situaciones del mundo actual o de nuestra vida personal, sino que caiga en buena tierra y dé fruto al 100%, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor. Quítale todo lo que está estorbando para que cada uno de nosotros pueda proceder y pueda ser de testimonio, pueda ser la sal, Señor, en esta tierra en donde tú nos estableciste con este propósito, Señor, de ser ayuda y de llevar tu palabra a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces con el tema 2 de la sal de la tierra. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La semana pasada comenzamos con esta clase, con este sermón. Y comenzamos a analizar nosotros lo que quería decir, lo que quiso decir el Señor Jesús a través de la historia. Pudimos comparar un poco lo que dice la historia y pudimos ver lo que verdaderamente pudieron haber estado pensando los discípulos cuando estaban escuchando las palabras del Señor. Lo que ellos estaban imaginando cuando el Señor exponía estas palabras, y eso ayudó para enriquecer el conocimiento de cada uno de ellos. Terminamos haciendo una pregunta. ¿Qué pensaron entonces los discípulos cuando ellos se sentaron alrededor del Señor Jesús? ¿Qué pensaron? Cuando ellos escucharon: ustedes son la sal de la tierra. La primera respuesta a esta pregunta fue que la sal de la tierra era un mineral de mucho valor en la antigüedad. Y estamos analizando acerca del costo de la sal y lo difícil que era extraerla, lo difícil que era transportarla y lo difícil que era hacerla llegar a los hogares. Y de esta manera el valor de la sal era muy alto por todas estas dificultades. Y decíamos que quizás los discípulos en ese momento se preguntaron: ¿cómo yo puedo tener tanto valor? ¿Cómo yo puedo tener tanto valor como lo tiene la sal? ¿Por qué soy tan valioso? ¿Por qué el Señor Jesús hace una comparación de algo tan valioso conmigo? Si yo solamente soy un pastor, si yo solamente soy
una persona que se dedica al campo, si solamente yo soy un pintor, si yo solamente yo soy una persona que trabaja en una empresa, ¿por qué tengo tanto valor? Y la respuesta que le estábamos dando a este valor que cada uno de nosotros tenemos, que nosotros tenemos, es por la sangre del Señor Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese es el valor y ese es el pago que se dio por tu vida y por mi vida. Se pagó el precio más alto que se pudo haber pagado. No existe manera de comparar o de ver el valor que tiene la sangre del Señor Jesús. Es lo más alto, es lo más costoso, es lo más valioso que se pagó por ti y por mí. De ahí viene entonces este precio tan alto por nuestra vida. Es incalculable lo que nosotros valemos delante del Señor. Y lo pagó nada más porque Él lo quiere, porque Él quiso. No porque tengamos un valor personal en nosotros mismos, no porque seamos la última Coca-Cola del desierto, o porque nos necesite, o porque ocupe de nuestros grandes talentos, o que ocupe de nuestro dinero. No es por eso. Simple y sencillamente es porque Él lo quiso así. Él se quiso dar. Él nos escogió, Él te escogió a ti, me escogió a mí. Él escogió a su pueblo, un pueblo débil. Lo sacó de la cautividad. ¿Por qué? Porque Él quiso. Nada más por eso. No es por nosotros. El valor que tenemos entonces no depende de nosotros, sino depende de Él. Por ese pago tan alto que Él pagó solamente por amor a cada uno de nosotros. Leíamos 1 Corintios 6:20 que dice, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Además de todo esto, decíamos que nuestro cuerpo no nos pertenece. Entonces, no está permitido contaminarlo, no está permitido echarlo a perder, no está permitido dejar entrar a este cuerpo que no nos pertenece, que es de Dios, cosas que lo contaminen. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos de cuidar el templo, que somos cada uno de nosotros. El segundo punto que nosotros analizamos es que la sal tiene que ser tratada y tiene que ser purificada. Ese fue el segundo punto que hablamos la semana pasada. Y decíamos que la sal tiene que ser tratada y purificada para eliminar todas las impurezas que tiene cuando es extraída. Decíamos que la manera más adecuada para extraer toda esta sal era lavarla con agua pura, con el agua de la palabra, decíamos. La manera más adecuada que tenemos para que seamos lavados y que todas las impurezas que existen en nuestra vida sean eliminadas es por el agua de la palabra de Dios. Y lo exponíamos esto y hablábamos de esto. Efesios 5:25 dice, en la segunda parte, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios tiene entonces ese efecto en nosotros. Nos limpia, nos purifica, nos renueva, nos rehace completamente y nos hace nuevas criaturas. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en nosotros. Con el constante lavamiento del agua de la palabra, nuestras vidas van cambiando. Y tienen que ir cambiando. El que no cambia es porque no se mete al agua de la palabra. Si tú, digamos que el pecado huele mal y si alguno de nosotros huele mal por el pecado, necesita ser lavado. Pero jamás se va a lavar si no se mete al agua. Puedes ver ahí el chorro del agua y dices, ¡ay, qué bonito! De lejos. Y ves el lavamiento del agua en la palabra, en la vida de las demás personas que se están metiendo a lavarse con el agua de Dios. Pero pues nada más lo vemos de lejos. Necesitamos meternos, necesitamos limpiarnos para que el Señor nos limpie, nos renueve, nos perfecciona, para que el Señor nos dirija
Sí nos va a reprender, va a haber consecuencias, sí va a haber una llamada de atención para nuestra vida, pero también va a haber beneficios, va a haber sabiduría, va a haber inteligencia, vamos a tener la capacidad de decidir por nosotros mismos las mejores cosas, de tomar las mejores decisiones, y esto viene con el lavamiento del agua dentro de la palabra de Dios. Todo este trabajo se hace de manera constante, con el constante exposición que tengamos tú y yo en la palabra, más y más nos lavamos. Como decíamos la semana pasada, tanto predicaciones como alabanza, como nuestra lectura, como ver y observar la naturaleza, el Señor habla a través de todas estas cosas y nos limpia. Amén. Ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a ver, como punto número 3, las propiedades de la sal y sus beneficios. Propiedades de la sal y sus beneficios. En la antigüedad, la sal tenía múltiples usos. Se usaba de muchas maneras por las propiedades que la misma sal contiene. Tiene una amplia variedad de usos en los que nosotros o lo que ellos la pudieron utilizar, y que de manera inconsciente nosotros seguimos utilizando. Hay muchos productos. Ahora tenemos una cosmetóloga y ella nos podrá decir que muchos de los productos de cosméticos contienen sal. Hay sales dentro de estos productos porque te limpian. Hay muchas cosas que ellos de alguna manera descubrieron y supieron de todos estos usos y las usaban de esa manera. Nosotros de manera inconsciente lo hacemos. La sal, por ejemplo, se usaba para templar metales. Dices, ¿cómo la sal para templar metales? A la hora de que un metal se mete al fuego, es muy importante que el agua no se caliente. Y como metes un fierro al rojo vivo, el agua se puede calentar de manera rápida y esto perjudica para templar el metal. Entonces añadían sal al agua para que la temperatura no subiera tan rápido. Y de esta manera se templaban los metales, eran mucho más duros. De esta manera se usaba la sal. Pudieron haber ellos pensado, el Señor me está diciendo que tengo que ser más duro, que tengo que ser más resistente, que tengo que tener más fortaleza, que no tengo que ser tan malejable, tan blandito, tengo que tener carácter. Pudieron haber pensado eso. También se usaba para curtir pieles la sal. La sal eliminaba todas las impurezas que la piel tenía y la preparaba para que pudiera ser curtida. Todo lo malo, todo lo que echaba a perder la piel, la sal se lo quitaba, lo eliminaba. Se usaba para los cosméticos y usted lo puede ahí googlear. Para exfoliar la piel, para rizar el cabello. Le preguntaba a Ivonne ayer, le dije, oye, mija, ¿cada vez que vas a la playa te pones más china? Me dice, sí. Dice, ¿qué crees? Es por la sal. La sal ayuda para que el cabello se rice, elimina la caspa, blanquea los dientes, combate el acné, ayuda a las uñas. Los baños de sal traen beneficios antiinflamatorios, o sea que si tú te sientes inflamado, no de aquí, de las coyunturas de los huesos, te puedes dar un baño de sal y te va a ayudar a desinflamar tu cuerpo, te va a aliviar los dolores que tengas en el cuerpo. La sal tiene un efecto antiséptico, previene de enfermedades. La sal preservaba también los alimentos y la sal daba sabor a las cosas. Yo creo que cuando los discípulos escucharon decir a Jesús, ustedes son la sal de la tierra, muchos de ellos se pudieron haber quedado pensando en todas estas funciones que la sal tiene. No sé si a ti te ha pasado que cuando escuchas alguna cosa que te impacta o que llama mucho tu atención, te quedas ahí pensando. Cuando ellos escucharon, eres la sal de la tierra, quizás el que se dedicaba al metal pudo haber pensado en los metales. El que se dedicaba a curtir pieles pudo haber pensado en todo eso.
el que se dedicaba, por ejemplo, o todos la función principal en aquellos días de la sal era la preservación de los alimentos. Creo yo que todos se quedaron pensando en esto. Te quedas pensando y te vas. Por un momento, por unos segundos, te quedas meditando en todo eso que llamó tu atención. Yo pienso que quizás ellos de la misma manera se quedaron pensando en todas estas funciones que la sal tenía, de todos estos provechos, de todos estos beneficios que la sal tiene. Entonces decían, yo pienso que pensaron ellos, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, soy de mucha influencia, hay un sinnúmero de cualidades en las cuales yo puedo intervenir. No solamente para preservar, sino para dar una palabra, para servir de esto y para servir de aquello, para ser de fortaleza para mi esposa en los tiempos difíciles, para ser de fortaleza a mi esposo cuando hay necesidad. Todas estas cosas pudieron haber estado pensando ellos al pensar en los beneficios que la sal tenía. De esta manera, como les decía la primera vez, podemos abarcar mucho más nuestra comprensión de lo que el Señor Jesús quiso decir en el Sermón del Monte acerca de la sal. Una de las propiedades, como inciso A, vamos a ver 3 de las que les mencioné, es que la sal tiene propiedades antisépticas. ¿No les ha pasado? Yo creo que a muchos de nosotros, cuando hemos ido de vacaciones a la playa, que nos estamos metiendo constantemente al mar, y no me refiero a un día, me refiero a que te quedas por lo menos 3 días, que te estás metiendo constantemente al mar, y la misma agua del mar comienza a sanar cualquier herida que tú tienes en el cuerpo. ¿No les ha pasado eso? Yo recuerdo una ocasión, nos íbamos una semana al mar, hace muchos años, y antes de irnos, jugando fútbol, me raspé, aquí a un lado, y regresé sanito, casi sin nada, porque pues estaba joven, todo el día estaba en el agua. Entonces constantemente la costra que se me hacía se removía por el agua y seguía lavando y lavando la sal, la herida. La seguía lavando continuamente, constantemente durante toda la semana. Regresaba casi sin raspón. La sal tiene ese efecto antiséptico en las heridas de cualquier cosa. El agua de mar por eso es tan limpia, por la cantidad de sal que tiene. Por eso te ayuda para muchas cosas. Cuando estás enfermo y tienes sinusitis, te vas y te metes al mar varios días y te limpia todo. Si la herida está infectada, o cualquier herida que se infecta, la sal ayuda para limpiar todas las bacterias que había en cualquier herida, tanto de animales como de personas. En la antigüedad, ninguno de ellos tenía todo lo que nosotros tenemos, pomadas, geles, spray, pastillas, inyecciones, todo lo necesario para que se curaran las heridas. Ellos la trataban con sal. Por eso dicen, échale sal a la herida. No es para castigarlo, no, es para sanarlo. Es para que se cure, es para que no se infecte. Cuando cualquier persona tenía una lesión por cualquier tipo de accidente, en la antigüedad se le ponía sal para prevención, para matar la infección, para que se curara de la forma correcta, para que cicatrizara bien, para que no hubiera bacterias en esa herida. A la hora de poner sal, había un dolor intenso. No sé cuántos se han echado sal en una herida. Pero es un dolor agudo, arde. Es un tanto intolerante, es muy doloroso. Pero sana, pero alivia, pero previene. Es de beneficio. Tú y yo somos la sal de la tierra, es lo que dice el versículo de Mateo 5:13.
Tú y yo somos la sal que sana esas heridas. Tú y yo somos las personas a las cuales el Señor les está diciendo, tú eres la persona a la que tiene que sanar todo esto. Tú tienes que ir, tú tienes que descargar ahí la palabra, tú tienes que proporcionar este alivio a las personas que tienen un intenso dolor. ¿Y qué creen? No les va a gustar. ¿A quién le gusta que le echen sal en la herida? La sal arde, la sal duele, la verdad incomoda a las personas. Cuando tú expones la palabra de Dios de manera eficiente, de manera buena, provoca dolor, pero a la misma vez las personas pueden sentir alivio. Les va a doler, claro que les va a doler, porque a nadie le gusta que le digan sus verdades o sus cosas o sus errores, sus pecados. A nadie le gusta, pero trae sanidad, es provechoso. Es bueno para cada uno de nosotros. Va a provocar, como digo, dolor intenso, pero es lo mejor. El mensaje que el Señor Jesús nos estaba dando en Mateo 5:13 y hasta el versículo 16, habla acerca de la influencia que nosotros debemos de ser para este mundo. La semana que entra analizaremos lo que quiere decir la luz, que es la clase que viene. Pero en este sermón, se abarcan estas dos áreas, tanto la sal como la luz, y las dos son usadas para que nosotros seamos de influencia, para que hagamos algo en este mundo, para que seamos sal, para que traigamos alivio, para que sanemos los corazones adoloridos. Estos versículos nos hablan acerca de la responsabilidad que tenemos tú y yo como hijos de Dios. Una responsabilidad que adquirimos de manera voluntaria, por amor a Él. Y Él nos ha dado esa responsabilidad a cada uno de nosotros. La responsabilidad de hablar, la responsabilidad de ministrar, la responsabilidad de predicar la palabra. No solamente hablada, sino también con el ejemplo. Estamos nosotros llamados a tener una vida diferente. Estamos nosotros llamados a dar vida, a ministrar a las personas que están a nuestro alrededor con la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro llamado. Para eso nos apartó el Señor. No solamente para que, ay, sí, mi hijo es santo, que no le pase nada, aquí lo voy a poner en un pedestal. No. Dios nos apartó, nos limpió, nos purificó, murió por nosotros para que nosotros seamos sal de esta tierra. Esta es la responsabilidad que tú y yo tenemos. En Juan 17, antes de que aprendieran al Señor Jesús para posteriormente crucificarlo, Él estaba orando por sus discípulos. Estaba orando por aquellos que Él iba a encomendar a que fueran la sal de esta tierra. A los que comenzarían todo este movimiento y esta revolución evangélica que creció al pasar de los años. Y les encomendó esta tarea que les estoy yo mencionando, que seamos o que fueran ellos de influencia para este mundo. Y esta tarea que les estaba encomendando a ellos consiste en predicar su palabra a toda criatura y ser de influencia en esta tierra. Acompáñenme entonces a Juan 17:14. El Señor Jesús, orando al Padre, decía: yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Eso es una garantía. Cualquiera de nosotros que predique la palabra
Vamos a ser aborrecidos por este mundo y vamos a ser atacados y vamos a ser vituperados. Pero también vamos a traer alivio para las personas que tengan oído para escuchar. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pregunto, ¿cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? Ay, ya como que con el sermón las bienaventuranzas como que ya le dudamos, ¿no? Si soy ciudadano o no soy ciudadano. Nos ponemos a pensar, nos ponemos a meditar. ¿Cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? ¿Para cuántos cuántos de nosotros hemos sido santificados con su palabra? Todos. Deberíamos de responder, yo soy un ciudadano del cielo. Sabemos que fallamos, sabemos que tenemos cosas que hay que cambiar y que vamos a tener que seguir cambiando toda nuestra vida. Nunca vamos a llegar a una perfección, olvídenlo, nunca vamos a llegar. Siempre vamos en este cuerpo pecaminoso, que le gusta el pecado, que le gustan las cosas que no le gustan a Dios. Siempre vamos a tener fallas y siempre va a haber situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero podemos ser ciudadanos del cielo cuando nosotros procedemos y vamos una y otra vez a ponernos a cuentas con el Señor y vivimos una vida diferente y tratamos y nos esforzamos de la mejor manera en vivir de acuerdo a los lineamientos que marca la palabra. Entonces podemos decir, soy un ciudadano del cielo, porque el Señor me ha santificado, porque el Señor me ha perdonado, porque el Señor me ha justificado, me ha hecho una nueva criatura. Soy un ciudadano del cielo. Ahora la pregunta importante es, ¿para qué crees que Dios te ha hecho ciudadano del cielo? ¿Cuál crees que sea la función por la cual el Señor Jesús te ha capacitado a tal punto como te ha capacitado hasta el día de hoy? No es para que te encierres, no es para que te metas en tu trabajo y te olvides del Señor o de predicar del Señor. Es para que seas sal en donde quiera que estés. Es para que seas luz en donde quiera que estés. Para que traigas alivio. Es para que vayas y seas sal. Para que cures las heridas del corazón. Para que vayas y cures las heridas del alma. Les va a arder, les va a doler, pero vas a curar, vas a traer sanidad. Es para curar las heridas que hay en la mente, todas las grietas que hay en la mente, en la actualidad, con nuestra juventud, con nosotros mismos. Todos los pensamientos tan torcidos y tan fuera de la ley de Dios que hay en la actualidad. Es para que vengas y traigas sanidad a todos esos pensamientos que hay en la mente de nuestros jóvenes, de nuestras hijas, esposos, esposas. Están corrompidos. Vivimos en una sociedad que se pudre en el pecado. Es una palabra fea, fuerte, pero es una realidad. Nuestra sociedad está infectada. Es como esa herida expuesta que está ya supurando cosas feas. Así está nuestra sociedad actualmente. Sucia. Y ellos piensan que están de la mejor manera, viviendo la vida, legislando y haciendo leyes y creyendo que lo que está pasando es de lo mejor. Y no se dan cuenta que están gangrenados, que se están pudriendo. Pero tú sí lo puedes ver y tú puedes ser la sal que prevenga la herida o que sane la herida. Quizá no de todos, pero sí de los que estén a tu alrededor. Sí los que tengas a tu alcance, de los que puedan escucharte y quieran y que tú puedas ser de influencia para ellos. Tenemos nosotros que alzar la voz con inteligencia. Tenemos que alzar la voz con prudencia, con sabiduría, con conocimiento de la palabra.
para que surja este efecto. No podemos ir con nuestras propias ideas a querer sanar una herida. No. Tenemos que ir con la sal de la palabra de Dios a curar las heridas que estamos viendo en nuestra sociedad actual. Versículo 18, ahí donde nos quedamos. Dice el Señor Jesús al Padre, le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por tu palabra. Por tu dicho, por mi dicho, por las cosas que hagamos. ¿Qué les vamos a predicar entonces nosotros a los que están afuera? ¿Nuestras conclusiones o lo que dice la palabra? Tú y yo somos los que el Señor dejó en esta tierra para que prediquen, para que seamos sal, para que curen las heridas, para que venden a las personas, a las personas que están heridas, al que está caído, al que está débil, al que está sin esperanza. Tú eres la persona indicada que va a llevar ese alimento para que salgan adelante. Que Dios nos dé la sabiduría para hacer este trabajo, mis hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría para poder llevar la palabra a un mundo difícil, duro, soberbio, que no quieren escuchar a Dios. No están dispuestos a cambiar su vida. Ellos prefieren sus teorías antes de la verdad de la palabra, de la verdad del evangelio. Ellos prefieren darle vueltas y vueltas a sus ondas que traen, antes de aceptar mi responsabilidad, porque el aceptar la palabra de Dios requiere responsabilidad. Ayer manejábamos, Ivonne y yo, y veíamos un letrero que decía, curandera, ahí en uno de los postes de luz, curandera. Se hacen amarres, desamarres, limpias. ¿Qué más decía? No, o sea, sazones, desazones, no sé qué tanto decía. Pero me decía Ivonne, la gente, creerá todo eso. O sea, sí tendrá gente, sí tendrán clientes. Le digo yo creo que tienen fila. Le dije, porque cualquier esperanza de cambio que no me requiera a mí responsabilidad, pega. Pega porque pega, es negocio redondo. Pero cuando viene la palabra de Dios y te dice, estás mal y tienes que cambiar, y les echas sal a esa herida que está expuesta, dice, no, me duele, no quiero cambiar mi vida, no quiero cambiar mi estilo de vida, no quiero cambiar las cosas que yo hago. Mejor me voy con el curandero para que me haga una limpia, me haga un amarre, me desamarre y me dé. Y no tengo que cambiar mi vida. Las cosas no funcionan así con el Señor. Pero a este mundo y a esta sociedad, a ese tipo de personas son a las que tú y yo tenemos que ir, a las que tenemos que ser influencia. Son a las cuales nosotros tenemos que ir y vendar sus heridas y ser sal en medio de ellos. Ahora, con este discurso que existe hoy de respeta mi privacidad, no te pases de los límites, estás invadiendo mi espacio, ya no tienes permitido, incluso hasta los padres ya no tienen permitido ir a hablarle a los hijos, porque estás invadiendo mi espacio, no te metas en mis cosas. Bueno, pues si ya vives aparte, pues está bien, pero mientras vivas en casa hay reglas en casa. Si tú quieres vivir tu vida con tus reglas, ve y haz tu vida con tus reglas. Pero mientras estés en la casa, vas a vivir a la manera de Dios, porque esta casa es de Dios. Este discurso de no invadas mi espacio
ya está impidiendo que las personas tengan esta influencia a los que los rodean. Antes las personas podían ir de casa en casa y predicar el evangelio y evangelizar. Ahora casi es delito porque no, ya te echan a la policía, se ven una persona caminando por fuera. Ya la desconfianza y las cosas que han pasado, asaltos y asesinatos y tantas cosas que han pasado, ya la gente ya no quiere recibir a nadie en la casa. Antes lo podías hacer, ahora te pueden acusar de agresión. Aparte que estás invadiendo su espacio, te estás metiendo a su casa, estás metiéndose a su territorio y para acabarla, le estás diciendo algo que lo ofende. Entonces lo estás agrediendo. Tengo mis límites, hazte para allá. No sé cuántos vieron algunos videos en las redes sociales últimamente de personas que están aprendiendo cuando están predicando el evangelio en la calle o en algún parque. Los agarran y los meten, los privan, les quitan las bocinas, les arrancan el micrófono, se llevan sus bocinas y los agarran ellos, los esposan y los meten a las patrullas. A otros de ellos, toda la gente que está a su alrededor los protege y no se los llevan. Pero ya los mismos policías están impidiendo que haya predicación pública de la palabra de Dios. A nosotros puede ser que nos pase algo así. Nos van a agarrar, nos van a fichar, nos van a marcar ahí como que estamos, ¿cómo se dice? El orden público, alterando el orden público. Y no pasa de eso. Pero pudiéramos poner, por ejemplo, citar por ejemplo a Pablo, un ejemplo que todos conocen, de que a él lo decapitaron por hacer esto. Nosotros no pasa de que nos pongan ahí unas cachetadas, nos castiguen. A los discípulos los cortaron, los aserraron, los hirvieron en aceite, les cortaron la cabeza por predicar la palabra. Y aún así el apóstol Pablo, conociendo todo esto, que él sabía que venía para su vida, no cesaba de predicar la palabra de Dios, de ser influencia, de ser sal para esta tierra. Segunda de Timoteo 4:1 dice, predica la palabra. Bueno, eso dice el título, predica la palabra, te encarezco. Dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El versículo 2 dice que prediques la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Para eso somos sal. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. No tus argumentos y tus leyes, con paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice ahí el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el consejo de Pablo a Timoteo, pero es el consejo para ti, para mí. Que cumplamos, que hagamos nuestra labor. Para eso el Señor nos ha traído hasta aquí, en este lugar, en esta mañana. Para que seamos capacitados, para que seamos exhortados a que cada uno de nosotros haga su labor como sal de esta tierra. Otra de las propiedades, como inciso B, es que la sal preserva y protege de los alimentos de todas las bacterias. Y este es el enfoque principal que le estaba dando el Señor Jesús a este dicho de que somos la sal de la tierra. Es el enfoque principal que le está dando, de preservar, de guardar, de que nosotros prevengamos de que se pudra todo esto.
El preservar los alimentos era una de las principales funciones que la sal tenía en la antigüedad. Con la sal se podría preservar todos los alimentos por varios meses, tanto pescado como aves, como vacunos, como cualquier tipo de animal. Bueno, el puerco no lo usaban ellos, pero el venado, todos los animales, cualquier carne se puede preservar con la sal. Entonces ellos lo usaban entonces para preservar todo este alimento y duraba meses hasta que llegara el turno del siguiente steak que se iban a comer. Lo agarraban, lo preparaban, le daban lo lavaban en agua y lo podían comer después de muchos meses. De esta manera ellos almacenaban el alimento. La sal, para poder preservar el alimento, la sal quitaba toda el agua y las bacterias que podían echar a perder la carne, que podían echar a perder todo, que la podían corromper, vamos. La sal eliminaba todas estas bacterias. El proceso que tenía la carne era simple. Nada más era cubrir todos sus lados con sal. Todo, la bañaban, la forraban de sal. Cualquier pieza de carne que ellos tuvieran, la forraban con la sal y la dejaban reposar por unas cuantas horas, por un par de días. Le volvían a echar más sal y repetían este proceso dependiendo del trozo de carne 1, 2, 3 veces. Pero esto era para que todo lo que tenía dentro, la sal penetrara hasta dentro de la carne y eliminara todas las impurezas, todo lo que podía echar a perder a la carne. Esa función la hacía la sal. Una vez que la carne estaba completamente deshidratada y ya sin bacterias, entonces se almacenaba para su consumo posterior. Tú y yo venimos a este mundo corrupto, a este mundo en donde no hay suficiente sal para cubrirlo completamente, para prevenirlo de la corrupción. No hay sal suficiente para preservarlo, pero como te decía hace rato, podemos preservar algunos, podemos salvar a muchos, podemos alcanzar a muchas almas y cubrirlos con la sal del Evangelio, para que no se corrompan, para que no les entre la bacteria, para que no se pudran, para que no se echen a perder. Hay mucha sal en las iglesias que está perdiendo sus cualidades. Dentro de las congregaciones está perdiendo sus cualidades y no está sirviendo ya para ser preservada, ya no, para usarse para preservar el alimento, o ya no se puede usar para preservar a las demás personas. Este mundo cree que no necesita ser preservado, como les decía hace rato. Este mundo cree que está viviendo bien. Este mundo cree que está viviendo su mejor vida hoy, dicen por ahí. Este mundo piensa que no necesita de Dios, que no necesita arrepentimiento, que no necesita santidad, que no necesita reprensión. Así está viviendo este mundo en la actualidad. Este mundo se sigue corrompiendo a pasos agigantados. Cualquier película que tú veas en el cine ahorita trae corrupción. Te está adoctrinando, nos está adoctrinando para que seamos de diferente persona, para que nos están alejando de Dios lo más posible. En todas las áreas. Y desgraciadamente en muchas de las iglesias no se está predicando lo que se tiene que predicar para que provoque este cambio en la vida de las personas. Vamos a analizar el carácter y la conducta de los hombres de los últimos tiempos. Acompáñame a 2 de Timoteo 3:1. Yo le voy a leer la Biblia de las Américas. Dice ahí en 2 de Timoteo 3:1,
En su título puede ser que diga carácter y conducta de los hombres de los últimos tiempos. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, dice ahí la palabra. Parece que Pablo estaba describiendo exactamente la condición del carácter de la sociedad de nuestros tiempos. No creo que Pablo se haya imaginado que hasta ahora iba a llegar esta palabra, pero describe a la perfección lo que está pasando. No le falta nada. Cubrió casi todas las áreas. Así son las personas de este mundo en la actualidad. Tienen estas características. Y desgraciadamente estas características y estos conceptos de los hombres de los últimos tiempos se han metido a las congregaciones, ha infectado a nuestras congregaciones. Y en ocasiones, dentro de las congregaciones, algunas personas se comportan como los de afuera. Acompáñame hasta el versículo 13 de ahí mismo. Segunda de Timoteo 3:13 dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A estos son a los que tenemos nosotros que enfrentar. A este tipo de personas somos a los que somos llamados de resistir. A estos son a los que tenemos que cubrir con la sal del Evangelio. Nosotros somos la sal y necesitamos cubrir a todas estas personas. Leía un comentario, en el comentario bíblico daban una ilustración. Se lo quiero leer, me pareció interesante. Decía este comentario: un estudiante universitario me contó que uno de sus profesores le había dicho a toda la clase que el matrimonio estaba en decadencia, porque el ser humano se encontraba en un proceso evolutivo a un nivel superior, y que este tipo de ser humano evolucionado no necesitaba casarse. Un ataque a la familia directamente. En la universidad también decía que el matrimonio era algo que era para el hombre en los niveles inferiores de la evolución. O sea, el matrimonio, tú y yo no estamos evolucionados porque nos casamos. Él decía que el proceso evolutivo del hombre o de los que se casaban era porque estaban en un proceso muy bajo. Lo que estaba diciendo este maestro en realidad era: tengan sexo sin compromiso. Adelante. Hay muchas personas que dicen, yo no me voy a casar, pero no dicen, me voy a mantener puro, me voy a mantener limpio. Me dicen, no me voy a casar o no me quiero casar porque no quiero tener compromisos. Le estaba diciendo, dale la rienda suelta a la sexualidad. ¿Qué se está escuchando hoy actualmente? Alrededor de todos lados, en cualquier frecuencia que tú sintonices. Vayan y tengan relaciones, sean con las personas que sean, métanse con cualquier persona que ustedes quieran. Sé feliz, porque estás evolucionado, tienes una mente superior. Esto es lo que realmente estaba diciendo este científico evolucionado. Solamente que lo adornó y le puso palabras científicas y evolucionadas para que no se oyera así. Pero esa es la realidad.
Ese es el comportamiento actual de nuestra gente, de nuestras personas, de las personas en las que tenemos a nuestro alrededor, de las personas que están con nosotros. Cuando vamos a cualquier reunión, a cualquier fiesta, este tipo de personas están a nuestro alrededor, a las cuales nosotros tenemos que influir, que tenemos que ser sal, que tenemos que tratar de rescatar. Algunos te oirán, otros no. Pero esa es la instrucción que nosotros tenemos de parte de Dios. Nuestras generaciones se siguen corrompiendo como se corrompían desde la antigüedad. Sigue este proceso de corrupción, no para y sigue adelante y no para. Y tú y yo estamos llamados a hacer algo. Tú y yo estamos llamados a preservar. ¿Qué fue lo que hizo Noé cuando construyó el arca? Fue llamado a preservar. Todo lo que se metió en el arca fue preservado de la corrupción. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. No pensaban otra cosa que maldad. Dice el 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Entonces el plan de Dios fue preservar, y buscó a un hombre que no era perfecto, pero que podía ser sal en la tierra, y lo usó para preservar a 8 personas y a todos los animales para volver a poblar la tierra. Tú y yo somos la sal. Y repito, es nuestro trabajo. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Nuestra única responsabilidad delante de Dios es esta, o una de las responsabilidades más fuertes delante de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Cuando vino y abrió su boca, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Preservar, que procedamos cada uno de nosotros al arrepentimiento, que los que estén a nuestro alrededor también de la misma manera puedan proceder al arrepentimiento. Tenemos esa tarea y tenemos ese trabajo. La sal penetra, la sal llegaba hasta lo más adentro de la carne para preservarla. Acompáñame a Hebreos 4:12. Vamos a ver, y es un versículo muy conocido, yo creo que a lo mejor te lo sabes de memoria. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La sal, la palabra de Dios tiene la misma función que la sal tiene con la carne. Penetra, quebranta, corrompe todo, remueve todo lo que tiene que ser removido dentro de nosotros. Penetra hasta lo más íntimo de los secretos del ser humano. Este efecto lo tiene la palabra de Dios. Entonces tú y yo estamos llamados entonces a ser sal en medio de esta sociedad, de preservarla con la sal de la palabra de Dios. Y que hacer que la sal haga su función. Cuando tú le pones sal a la carne, tú no sabes cómo entra. Solamente sabes que va a hacer una función. Solamente sabes que que va a haber una consecuencia y un resultado en la carne a la cual tú estás salando. De la misma manera, cuando tú vas y predicas la palabra, no sabes lo que va a pasar con las personas. Tú vas y la llenas de salecita con la palabra. Le duela lo que le duela. Pero lo estás cubriendo, lo estás protegiendo. Y deja que la palabra de Dios haga resultado. No quieras llevarlo de la mano, no es que tienes que hacer así, 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 así. Predica la palabra y deja que la palabra de Dios haga su función.
Otra de las propiedades de la sal es que la sal también da sabor a las cosas. ¿A cuántos les gusta los chiles, así las jicamitas con sal? La sal tiene también esta función y es la más conocida y la más común para nosotros, que dé sabor, que sea un condimento, que adorne y que resalte los sabores de las cosas que nosotros nos comemos. Y puede ser desde lo más complejo hasta lo más sencillo, como les digo, unos jicamitas, unos manguitos. Me leíste el pensamiento. Unos manguitos, así, unas tunas, así, algo así fresco como para ahorita, ¿no? Una jícama, digo, una sandía, así con su limoncito, su salecita. Te lo podrás comer con limón y chile, sí, pero si le echas sal, sabe más rico. Es algo sencillo, pero puede ser también que tengas el platillo más exuberante y más exótico con cientos de ingredientes, pero si no le echas sal, no va a saber bueno. De la sal depende el éxito del platillo que tú hagas. Así de sencillo. Entonces, nosotros debemos de dar sabor a este mundo. ¿Qué tipo de sabor vamos a dar? Vamos a ver. Nosotros vivimos en un mundo hostil, como repito, como hemos estado viendo. Un mundo rebelde, un mundo duro, amargo, que necesita sal para vivir bien, que necesitan sabor en su vida. Hay personas que viven sin ánimo, viven sin esperanza, viven sin Dios y necesitan de la sal del Evangelio para que haya sabor en sus vidas. ¿En cuántas ocasiones no hemos tenido nosotros la oportunidad de ministrar a alguna persona que está triste, que está deprimida, que no tiene esperanza? ¿A cuántos se les ha presentado esta oportunidad? Yo creo que a todos. En alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de poder abrir nuestra boca y ser sal para esta persona. Por medio de lo que nosotros le decimos que somos sal. Por medio de lo que el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra y sale de nuestra boca, es que nosotros podemos ser sal. Predicando el Evangelio para todas estas personas, nosotros le ponemos sal a la vida de cada uno de ellos. En esos momentos en donde tenemos la oportunidad nosotros de ministrar a alguna persona, pueden ocurrir varias cosas. Uno, me quedo callado. Muchas personas se quedan calladas. No es mi problema. Ahora con el discurso de no cruces mis límites, me la pusieron más fácil. No es mi problema. No me han preguntado a mí. Ellos sabrán. Una persona con estas respuestas se puede dudar si ha nacido de nuevo. Porque no tiene esa pasión de ser sal, de ser una influencia. Por eso es dudoso si ha nacido de nuevo o no. Por otro lado, puedo decidir hablar y dar mi aportación, pero la puedo dar de manera imprudente también. Puedo darla sin entendimiento. Y puedo a veces, en vez de ministrar con la palabra, puedo criticar con la palabra. Eso no está bien, eso es pecado. Hay que tener cuidado cómo presentamos el Evangelio, cómo le echamos sal a este mundo. El testimonio es importantísimo. Nuestro testimonio es muy importante para cuando nosotros vayamos y abramos nuestra boca y pongamos sal a este mundo. Otra también es que si decidimos hablar y usamos las palabras más adecuadas, las palabras más endulzadas, las palabras más sabrosas de parte de Dios para nuestra vida. Llenas de verdad, llenas de conocimiento, llenas de paz, llenas de amor, llenas de esperanza, llenas de Dios. Pablo, hablando acerca de esto,
estaba hablando acerca de una serie de responsabilidades sociales que nosotros debemos de tener hacia con los demás. Y esta lista que vamos a leer ahorita comienza en Colosenses 3:18, de ahí comienza y se prolonga hasta el capítulo 4, pero vamos a leer ahorita solamente el Colosenses 4:2. Nos da casi como una receta de cómo nosotros podemos presentar el evangelio a las demás personas. Dice Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración, velando en ellas, con acción de gracias, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo nos estaba dando prácticamente la receta, esa receta que el chef guarda así la que no comparte con nadie. Esa es la receta que Pablo nos estaba dando. Una receta para que todas las palabras que salgan de nuestra boca provoquen cambios y sean de bendición en la vida de las personas. Dice el verso 2, la oración. La oración, estar en oración constante y continua, te ayudará y te dará el entendimiento para usar las palabras adecuadas para aquella persona. No sé si te ha puesto el Señor en oración en oración por alguien. En oración constante, 1 o 2 o 3 semanas estás orando por una persona y el Señor te pone las palabras adecuadas. De otra manera también dice el versículo, el mismo 2 en la segunda sección dice, siendo agradecidos con Dios en todo hecho, por todo, siendo agradecidos por Él. Es otra receta, otro ingrediente más a esta receta. Orando para que el Señor abra puertas y prepare el terreno, otro ingrediente más. Pudiéramos decir así como que una cucharadita de oración, una pizca de agradecimiento, unas hojitas de orar para que el Señor abra puertas. Pudiéramos estar haciendo esta receta. Dice el versículo 4 que el Señor nos dirá qué decir en el momento adecuado. El Señor nos dirá qué decir en el momento adecuado. El testimonio, versículo 5, es básico. Yo creo que en cualquier receta el testimonio van a ser 2 cucharadas o 3. Es básico para que nuestras palabras tengan efecto. Si viene a ti un ladrón y te dice no robes, pues ¿cómo le vas a creer? Esto es un asalto, no vayas a robar, A veces nosotros llegamos y decimos, sé santo como Dios es santo, pero pues nosotros no practicamos la santidad. ¿Cómo podemos decir sé santo? El testimonio es importante. La palabra de Dios es la sal que adorna o que adornará nuestras palabras, que le dará el sazón adecuado a cada una de nuestras palabras, a cada uno de los dichos de nuestra boca, y va a provocar un efecto positivo en las personas. Necesitamos ser la sal que dé sabor a este mundo, sabor de santidad, de honestidad, de perseverancia, de fortaleza, de verdad. Todo este sabor que necesita este mundo, de rectitud, de pureza sexual. Tantas cosas que pudiéramos decir en este momento.
que es el sabor que necesita nuestra tierra. Punto 4. Saliendo ya de lo que son los beneficios de la sal. El punto 4 es ¿por qué la sal pierde su sabor? Ya vamos a acabar, denme unos minutos. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Como decíamos la semana pasada, es muy difícil que la sal pierda su sabor en nuestros días por la forma en que nosotros consumimos la sal y las cantidades que nosotros manejamos, que son muy bajitas. Pero si nos metemos un poquito a analizar cómo guardaban la sal en la antigüedad, nos daremos cuenta que era algo muy común antes, que la sal o cierta cantidad de sal perdiera su sabor. Anteriormente la sal se almacenaba en vasijas de barro. No había Tupperware. No había recipientes que te aislaban de la temperatura de afuera. Se almacenaban en vasijas que ellos mismos hacían de barro. Y el barro, ustedes saben, es poroso. Absorbe cualquier cosa, absorbe la humedad. Y almacenaban entonces estas vasijas con sal. Y como era difícil adquirirla, entonces tenían vasijas grandes llenas de sal. Siempre estas vasijas estaban expuestas a la intemperie y generalmente lo del fondo era la sal que absorbía toda la humedad, todos los contaminantes, porque el barro es poroso. Generalmente la sal del fondo de estas vasijas perdía sus propiedades, perdía su salinidad, perdía su propósito, perdía su efecto. Entonces, la aplicación que le podemos dar a esto es que nosotros somos la sal de la tierra y las iglesias nosotros pueden ser esas vasijas. Muchos de nosotros a veces estamos ahí en ese tarrón de barro que es la iglesia, en donde muchos se van hasta abajo por muchas circunstancias. Muchos de esos granitos de sal se van quedando en el fondo de la vasija. ¿Por qué? Porque pues, no me hablaron, porque no me saludaron, porque no fueron buenos conmigo, porque me maltrataron. Estos granos de sal se van quedando en el fondo de la vasija y se comienzan a contaminar. Es que no me toman en cuenta. Es que no escuchan mi opinión. Es que a mí no me llaman. Es que me dañó el pastor. Es que me dañaron los líderes. Es que estoy dolido en mi corazón. No se han disculpado conmigo. Recibí engaño y recibí algo malo de las personas que debo de recibir lo bueno. Y eso me dañó y me quedé en el fondo de la vasija. Y ese grano de sal comienza a absorber todas las cosas que lo pueden contaminar y se corrompe. Pierde sus propiedades, pierde su sabor. Y al cabo de algunos años se queda ahí, duro, sin uso, sin propiedades y contaminando. Lleno de delitos, lleno de pecados, lleno de preocupaciones, lleno de angustias, lleno de debilidades, lleno de amargura en su corazón. Se quedó abajo. Se quedó ahí. Se contaminó. Hizo caso a lo que lo podía contaminar. El corazón del ser humano es engañoso. Y muchas de las veces nosotros nos imaginamos tantas cosas de por qué hizo o por qué me dijo. Y dejamos que el pecado y que el contaminante llegue a nuestra vida y a nuestro corazón. Hebreos 12:12, perdón. Habla de los que rechazan la gracia de Dios. Dice Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
¿Cuántos en la iglesia se sienten así? ¿Cuántos de los que quizás escuchen este mensaje o se sienten así o se sintieron así en algún momento? Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para lo cojo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchas personas dentro de esta gran vasija se puede contaminar y se ha contaminado. Dentro de las iglesias han escuchado todos los ataques de Satanás y se han quedado ahí abajo. De esta misma manera que se metía la contaminación a las vasijas de barro, de esa misma manera se mete la contaminación al corazón de muchos de nosotros. Nuestra responsabilidad que esto no pase. Tengamos cuidado. Nosotros somos llamados a ser sal buena, que preserve, que dé sabor, que dé fortaleza, que cure, que limpie. A eso estamos llamados, a preservar de la misma manera que Noé preservó este mundo y lo repobló. De esa misma manera nosotros estamos llamados a preservar por eso somos sal de esta tierra. Punto 5 y último. La sal que ha perdido su sabor o que ha perdido su salinidad no sirve para nada, solamente se echa fuera y se tira, se desperdicia. Es usada con otros propósitos. Vamos a ver esos propósitos. Después de que esta sal en el fondo de las vasijas se ha echado a perder, está contaminada, es tóxica y no puede ser usada para salar a las personas o para preservar los alimentos. Esta sal era usada para ser echada por los caminos en donde pasaban las personas, en donde pasaban las carretas o donde caminaban ellos. Para eso era usada esta sal. Mateo 5:13, en la última parte, dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal que ha perdido su salinidad no se puede volver a salar con nada. Vamos a leer un poquito más atrás de este mismo versículo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No se puede volver a salar. Una sal que ha perdido sus propiedades no se puede volver a utilizar. No le puedes echar poquita sal otra vez para que reviva. Lo que va a pasar es que va a contaminar la sal que tú le eches. No se puede volver a salar. No se puede volver a utilizar. No se puede rescatar la sal que ha perdido su sabor. Por eso tiene que ser echada afuera y hollada por los hombres. Es duro, pero este tipo de sal no tiene remedio. Este tipo de sal ya no te escucha. Ya no puedes hacer nada por ella. Por eso dice que la tienes que sacar. Vamos a leer de nuevo Hebreos donde nos quedamos. Hebreos 12:15. Vamos a leer la segunda porción. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Fíjense aquí, no sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Existen muchas personas que por más que les hables, por más que les digas, no quieren tener un compromiso con Dios, no quieren saber nada de Dios, no quieren apartar su vida para Él.
Quieren las bendiciones como las quería Esaú. Quieren las bendiciones, pero no quieren el compromiso. Él vendió su primogenitura porque no quería un compromiso. Sí quería la bendición, por eso dice que la procura. Pero no hubo una palabra de arrepentimiento en Esaú. No hubo eso. Hay algunas personas que sí quieren la bendición, pero no se quieren arrepentir. Siguen dentro de las iglesias buscando que Dios los bendiga, pero no hay un compromiso real en ninguno de ellos. Esta sal, representando a estas personas, esta sal es tan tóxica, es tan dañina, que la palabra de Dios dice que no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. La palabra hollada significa ser pisoteada. A eso se refiere. La sal se echaba afuera y era pisoteada. Esta sal se echaba afuera y se vertía en los caminos o senderos por donde pasaban las personas para ser pisoteada. Con una función. El propósito era de que la sal se vertía en los caminos para que matara cualquier posibilidad de vida en estos caminos, que no creciera hierba más. Era tan tóxica esta sal, era tan mala esta sal, que se echaba en los caminos para que no volviera a crecer nada ahí. Y siempre siguieran caminos limpios, sin maleza. Para eso era usada esta sal. Trágico, es duro. Pero toda la sal que estaba dentro de la vasija tenía un propósito. Pero siempre los de abajo, los que se dejan contaminar, llegan a este punto. Cuidemos nuestro corazón, mis hermanos. Cuidemos nuestro corazón de toda la contaminación de este mundo. Cuidemos nuestras vidas. El Señor murió, entregó su vida, somos lo más valioso. Él pagó el precio por nosotros. Cuidemos cada uno de nosotros en dónde anda, lo que piensa, lo que dice, cómo se conduce y cómo camina. Y no seamos como esta sal tan tóxica que era usada para que no creciera nada más en donde la echaran. Por último, acompáñame a Isaías 55:6, por favor. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis hermanos, si nosotros entendimos este mensaje, cuidemos nuestro corazón. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Si estamos escuchando este mensaje y entendemos lo que Dios está diciendo, el llamamiento que Dios está haciendo en este mensaje, procedamos al arrepentimiento. Rindamos nuestras vidas al Señor. No esperemos más, no prolonguemos más nuestro arrepentimiento. Prosigamos, ahorita que lo entendemos y que podemos meditar en ello, entonces vamos a sus pies, vamos a regocijarnos con Él, vamos a pedirle perdón, vamos a estar delante de Él para que Él nos devuelva el gozo, para que Él nos restaure, para que Él nos vuelva a dar vida, para que quite el pecado que hay en nuestras vidas y no vivamos más alejados de Él. Si al día de hoy pudimos escuchar la palabra de Dios, entonces entreguemos plenamente nuestra vida a Dios. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos llamas, tú nos exhortas, tú comunicas tu mensaje, Señor, para cada uno de nosotros. Nos llamas desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que nosotros prosigamos delante de ti
y cambiemos nuestras vidas. Señor, siempre hay cambios, siempre hay cosas que nosotros podemos mejorar. Hemos avanzado en la vida cristiana muchos años y hay cosas que todavía pueden ser mejoradas, que pueden ser cambiadas. Señor, háblanos a nuestro corazón. Para todas aquellas personas que han escuchado un mensaje por primera vez, Señor, también te pedimos por ellos, Dios, que tú los restaures, que tú los traigas de nuevo, Señor, que tú los restablezcas, que tú los limpies y los purifiques con tu palabra, Señor. Todas estas personas que quizás estuvieron en una congregación y ahorita están dolidos en su corazón, Señor, te pedimos también por ellos. Que tú los restaures, que tú los rescates. Ahí en ese dolor, en esa angustia, en ese pesar que están sintiendo en estos días, Señor. Te pedimos que tú los traigas y los acerques hacia ti, que traigas lazos y cuerdas de amor, Señor, hacia con ellos, y que puedan ellos proceder al arrepentimiento, que se puedan acercar nuevamente a ti, Señor, para que los restaures, para que los guíes, para que les des un nuevo aliento de vida, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Y amén.